El circuito de RC no es más que una resistencia y un capacitor conectados en serie. Ajá. Aquí está la fuente. Entra a una resistencia que básicamente casi no se ve ahí. Después sigue el capacitor. Y después aquí está el retorno de la fuente, el negativo. Por eso es que ahora me pegó, porque está muy cerca. Vamos a ponerlo un poquito más lejos. Ok. Bien. Entonces, vemos el multímetro que tenemos acá y vemos el comportamiento que tiene con una resistencia de 1K. Entonces, observen lo que pasa en el momento en que lo pego. Comienza a aumentar rápidamente al inicio y es más lerdo al final, es un poquito más lento al final. Okay, entonces eso, esa forma que ya la vimos la vez pasada, responde a E a la menos X. Esa forma responde a E a la menos X. Pero ahora, ¿qué pasa cuando lo descargue? ¿Qué pasa cuando entonces una este terminal rojo que tengo en la mano con este terminal verde que es tierra? Ok, en el momento en que lo pego, la aguja comienza a bajar porque ahora el voltaje se va perdiendo y va haciendo de nuevo 0. Ahí el capacitor estaría descargado. Ok, incluso empezó un poquito antes porque el mismo voltímetro lo va descargando un poco. Pues vean el proceso de carga. Aquí está el proceso de carga. Ven, el último poquito es mucho más lento. Y el proceso de descarga, vean que ahí se empieza a mover un poco la aguja antes de que lo ponga aquí. Perdón, ahí está. El proceso de descarga. Bien. ¿Qué sucede durante el proceso de carga? ¿Por qué se carga? Recuerden, porque hay electrones que se van alojando en la placa negativa y hay electrones que se expulsan de la placa positiva y retornan a la batería, quedando entonces huecos en la placa positiva y electrones sobrantes en la placa negativa, que hacen juegos de cargas. Es decir, en el momento en que lo conectamos, fluye corriente de electrones que se alojan en la placa negativa y electrones que salen de la placa positiva y se van a la fuente. Que en sentido del análisis convencional de la corriente, hay una corriente a través del circuito, pero obviamente no atraviesa el capacitor, sino que se queda almacenado en las placas. Vienen los huecos por la parte positiva. En realidad no es que vienen los huecos, sino que se van los electrones, ¿cierto? ¿Okay? Entonces, los huecos en la parte positiva y los electrones en la parte negativa. ¿Okay? Entonces, vienen los electrones, se alojan en la parte negativa, y por cada electrón que se aloja en la parte negativa, se expulsa otro de la parte positiva. Entonces parece que continuó recto. ¿Okay? Entonces parece que entró el electrón y salió otro electrón del capacitor. Entonces parece que continúa, pero no hay conducción a través del capacitor. Pero a ese concepto se le llama corriente del capacitor. ¿Okay? Corriente del circuito, porque es un circuito serial. Entonces hay una corriente a través de los cables. En el momento en que lo conecto, la corriente es máxima. ¿Ok? Vean el comportamiento, lo conecto. Vamos a ver qué me faltó aquí. Seguramente estaba mal.
Alguno de los dos cablecitos se me debió haber roto. Ajá, el azul se rompió. Ok. Ok. Ahí tenemos la corriente de llenado. Entonces, durante el proceso de llenado, la corriente al inicio es máxima y al final es cero. ¿Lo ven? ¿Recuerdan el ejemplo con el parqueo? Que el capacitor es como si fuera un parqueo para las cargas. Bueno, si usted tuviera un parqueo y recién abre las puertas, al principio pueden entrar muchos carros y entran más rápido, se mueven más rápido, pero después cada vez se mueven más lento con respecto, se van llenando todos los espacios. Ustedes han visto, anda uno buscando ahí donde se puede acomodar, y al final, una vez que se llena, pues ya no hay más movimiento de carros ingresando. ¿Okay? Entonces, al principio la corriente es máxima y al final la corriente es cero. En el proceso de descarga, al principio también la corriente es máxima y una vez que se descargó todo, la corriente es cero. ¿Okay? Entonces, tanto para la carga como para la descarga, al principio la corriente es máxima y al final la corriente es cero. ¿Cuál es la diferencia entre el proceso de descarga y de carga con respecto a la corriente? La diferencia es que la corriente de descarga viaja en sentido contrario. ¿Ok? ¿Por qué viaja en sentido contrario? Una vez más, el ejemplo del parqueo. Si se está llenando el parqueo, usted ve los carros ingresando. Pero si se está vaciando el parqueo, usted ve los carros salir. Ok, entonces las cargas cuando se están almacenando, usted las ve ingresando, y cuando se está desalmacenando o vaciando, usted las ve salir. Ok, entonces aquí en el proceso de carga la corriente es máxima al principio y cero al final, pero es positiva. Y en el proceso de descarga la corriente es máxima al principio y cero al final, pero negativa. ¿Y qué pasa con el voltaje? El voltaje es justo lo que ustedes han estado viendo con la aguja. El voltaje es cero al principio y va aumentando rápido al principio y lento al final. Y en la descarga inicia alto y más bien termina en 0 voltios. Ok, entonces veamos esas gráficas. ¿Cómo se ve eso en la pizarra? ¿Cómo se ve eso en las gráficas? En la gráfica de voltaje para la carga y la descarga, de hecho no necesitamos de la parte negativa. Para el proceso de carga, el voltaje tiene este comportamiento. Esto es, a este voltaje le llamamos E mayúscula, al voltaje máximo posible de carga, le llamamos E mayúscula. Ok, y una vez cargado, ¿qué pasa si yo cambio el cable de posición y empieza a descargarse? Entonces inicia acá en el voltaje alto y va bajando suavemente y termina en cero. ¿Okay? Entonces esto se llama proceso de carga y esto de descarga. ¿Okay? Ahí tenemos el proceso de carga y de descarga. Y en cuanto a la corriente,
cómo se comporta la corriente. Este es el voltaje, ¿ok? Todo esto es el comportamiento de VC. Esto es VC. Pero ¿cómo se comporta la IC? La IC se comporta de la siguiente manera. Vamos a usar el mismo tiempo de carga y de descarga, que creo que se me tuerce un poquito. Ahí está. Muy bien. Para el proceso de carga y descarga, la corriente, recuerden, inicia máxima, termina en cero cuando hay carga. En la descarga inician máximo, pero negativo, y termina en cero. Ok, entonces dibujemos. Para la corriente inicia en máxima y termina en cero. Esa sería. Para la descarga inicia en máxima, pero negativa, porque ahora se va a mover al contrario. Ok, entonces inicia acá y va a terminar en cero. Ese es el comportamiento de la IC. Entonces lo ven. Esa es precisamente la carga y descarga en el comportamiento del voltaje y el comportamiento de la corriente. ¿Alguna preguntita? Todo bien, profesor. Eso, muy bien. Perfecto. Perfecto. Ahora hablemos de los valores. ¿Cuál es el valor de la corriente máxima? Ok, en un circuito serie como este, la corriente máxima solo puede estar determinada por el valor de la fuente, 12 voltios en este caso específico, y el valor de la resistencia, que es quien limita la corriente por ley de Ohm. Entonces, ¿cuál es el valor de la corriente máxima? ¿O cuál es el valor máximo de la corriente? Pues simplemente aplicamos ley de Ohm y dividimos voltaje voltaje, dividimos voltaje entre resistencia. Y con eso obtenemos la corriente máxima. ¿Okay? Entonces, volviendo a la pizarra, ¿cuál es el valor de la IC máxima? El valor de la IC máxima es E, que le llamamos así al voltaje, entre R. ¿Y cuál es el voltaje máximo? El voltaje máximo es simplemente E. Ahora sí que se note mejor, que ahí se nota poquito. Voltaje máximo. El voltaje máximo es E, o sea, 12 voltios para este caso. Y la corriente máxima es E entre R. Entonces 12 entre 1000 sería 12 miliamperios. ¿Okay?
Entonces ahí tenemos los dos máximos. Ahora, ¿qué nos falta? Ahora lo que nos falta es ver de 0 a máximo cómo se comporta. Bueno, ambas cosas tienen el mismo comportamiento basado en la constante E. ¿Ok? Esta famosa constante E. Los comportamientos se van a dar con base a la E a la menos X. Entonces todas las fórmulas van a tener la forma de E a la menos X. Entonces vamos a ver ahora cómo se comportan las formulitas, cuáles son exactamente las formulitas del avance del voltaje y el avance de la corriente. Vamos a tomar una fotografía. Ok, y borramos. Recuerden que tenemos para las sesiones estándar, que no son las Pro de Zoom, un tiempo limitado. En el momento en que se desconecte, simplemente lo vuelvo a conectar y nos volvemos a conectar todos inmediatamente. Continuamos. Yo les doy tiempo, lógicamente. ¿En qué momento pasa media hora? ¿Verdad? Increíble. Es que como lo conecté antes, un ratito antes, como 5 minutos antes, y entonces ya me está avisando que ahorita se acaba. Bien. Vamos a ver las formulitas. El voltaje del capacitor. Voltaje del capacitor es igual a E, siendo E el voltaje máximo al que está expuesto el capacitor, multiplicado por 1 menos la letra E, esa E que les contaba, a la menos, elevado a la menos tiempo entre tau. Tiempo entre tau. Cerramos paréntesis. Y recordamos que tau es igual a R por C. ¿Ok? Si se preguntan por qué resistencia por capacitancia es igual a segundos, es igual a tiempo, veamos las unidades de medida de cada uno para que no les quede esa duda. Es muy gracioso ver por qué. O sea, uno jamás va a pensar que resistencia por capacitancia es igual a tiempo. ¿Ok? Vean, la resistencia es voltaje entre corriente según ley de Ohm, ¿cierto? Y la capacitancia, por lo que está multiplicado, la capacitancia es carga entre voltaje. Ok, entonces ahí ya vieron, se nos va el voltaje. Y nos queda carga entre corriente. Ahora recuerden que era corriente. ¿Se acuerdan que corriente es unidad de carga sobre unidad de tiempo? O sea, coulombs sobre segundo. Entonces, la I en realidad es Q entre S. Mira qué cosa más, bueno, entre S no, entre T de tiempo. Si fueran unidades, entonces Q está en coulomb y el tiempo en segundo. ¿Okay? Entonces, ven, la carga se va con carga. Y al final, como esto está inverso y está abajo, entonces esto queda positivo, queda arriba, no queda inverso. Es igual a tiempo. Entonces ven qué interesante. Al final, sí, resistencia multiplicado por capacitancia es igual a tiempo. Bien interesante. Entonces, ohms multiplicado por coulombs, ohms multiplicado por faradios, perdón, es igual a segundos. Ok, seguimos con la otra formulita. La formulita para la corriente. La formulita para la corriente es IC. Empieza con el valor máximo. ¿Y cuál era el valor máximo? ¿Se acuerdan? Entre R.
Y esto viene multiplicado a E a la menos tiempo entre tau. Es igualito. E a la menos tiempo entre tau. Siempre es a la menos tiempo entre tau, van a verlo. ¿Okay? Entonces ahí tenemos las dos formulitas para la carga. Vamos a poner las dos formulitas para la descarga. Las dos formulitas para la descarga son: la corriente es exactamente igual. La corriente es exactamente igual. Empieza máximo y termina pequeñita. Okay. Y el voltaje, me torcí un poquito, listo. Y el voltaje del capacitor es E, que es el valor al cual está cargado el capacitor, el valor de inicio, multiplicado por la otra E, que es la base Neper, a la menos tiempo entre tau. ¿Ok? Ven qué bonito. Una cosa. Cuando ustedes vean 1 menos E a la menos tiempo entre tau, a la menos tiempo entre tau, esta forma, E a la menos algo, la forma E a la menos X, tiene la forma decayente. Pero si usted tiene 1 menos decayente, entonces usted tiene esta forma ascendente. ¿Ok? Entonces, cuando usted tiene 1 menos E a la menos tiempo entre tau, entonces esto es un aumento. Pero vean que todo esto es una disminución. Cuando usted tiene números acá, multiplicado a la base E a la menos tiempo entre tau, a la menos X, en realidad usted tiene valores que van decayendo. Entonces esta y esta fórmula tienen este comportamiento de decaimiento. ¿Okay? Solamente esta tiene forma de aumento. Hay otra que a veces utilizamos, que es el comportamiento del voltaje de la resistencia. ¿Ok? El voltaje de la resistencia. ¿Cómo se comporta el voltaje de la resistencia? Bueno, se comporta exactamente al contrario que el voltaje del capacitor. ¿Ok? Entonces a veces no se vuelve muy interesante, a veces. Ahora sí estamos todos a bordo de nuevo. Continuamos. Les decía que el voltaje de la resistencia, si usted tiene una fuente, una resistencia, un capacitor, ok, y este voltaje va en aumento, si ya se sabe que este voltaje más este voltaje tiene que darnos este, o lo que es lo mismo que este menos este nos da este, o este en la entrada menos el capacitor nos da este. Bien, entonces si este voltaje del capacitor va en aumento, lógicamente el voltaje de la resistencia va en decaimiento, va disminuyendo. O bien también, ¿por qué va disminuyendo el voltaje de la resistencia? Porque por ley de Ohm el voltaje de la resistencia es igual a I por R. La R se
prevalece constante, pero la corriente va decayendo. Cada vez la corriente es menor. Recuerden, empieza máxima y termina en cero. La corriente va a tender a cero mientras que el capacitor va en aumento. Correcto, la corriente siempre empieza en máximo y termina en cero. Entonces, si la corriente empieza alta y va bajando hasta que termina en cero, entonces lógicamente el voltaje también va a ser exactamente lo mismo. De hecho, se comporta exactamente la misma gráfica de la corriente. ¿Por qué? Porque usted coge ese valor y lo multiplica por uno constante, entonces la gráfica queda igualita, la misma forma. Entonces el voltaje de la resistencia tiene la forma de la corriente en el proceso de carga. Tiene la forma de la corriente en el proceso de carga. Pero ahora veamos el proceso de descarga. En el proceso de descarga, yo quito esto y le pongo un cable. Y entonces, ¿qué ven? Vea, terminal, llamémosle A y B del capacitor y llamémosle A y B de la resistencia. La terminal A de la resistencia con la terminal A de la resistencia. La terminal B de la resistencia con la terminal B de la resistencia. ¿Qué quiere decir eso? Están en paralelo. El capacitor y la resistencia están en paralelo. Entonces, ¿cuál es el voltaje de la resistencia en descarga? El mismo voltaje del capacitor. Igual, igual. Igual, igual. Tiene cambio. ¿Ok? Entonces vamos a dibujar esas dos formulitas. En el proceso de descarga, el voltaje de la resistencia, vamos a escribirlo aquí en rojo. Recuerden, esto está dividido y arriba está carga y abajo está descarga. Voy a poner esto, me quedó aquí invadiendo la parte de carga. Listo. Perdón, Daniel, que lo tenía esperando ahí, no me había dado cuenta. Bien. Y vamos para la fórmula de voltaje de la resistencia en el proceso de descarga, que es el que estamos hablando, el último que hablamos. V de la R. V de la R es igual a E por E. Vean que lo que estoy haciendo es copiando esto a la menos tiempo entre tau. ¿Por qué estos dos voltajes son iguales? Porque están en paralelo cuando están en descarga. Ven, todo tiene lógica, aquí nada es inventado. Todo tiene lógica, entonces no es difícil aprenderse todo esto porque tiene totalmente lógica. ¿Y cómo es el voltaje de la resistencia en el proceso de carga? Voltaje de la resistencia en el proceso de carga es E por E a la menos tiempo entre tau. ¿A qué se les parece? ¿A qué se les parece esa fórmula? A la misma que acabo de poner abajo y además a la del voltaje de descarga. ¿Okay? Entonces vean qué interesante. La fórmula siempre es igual. Vean qué curioso. En la resistencia el voltaje siempre va cayendo. ¿Ok? ¿Por qué el voltaje siempre va cayendo en la resistencia? Porque cuando está cargándose el capacitor, la resistencia le pasa primero mucha corriente y por ende tiene mucho voltaje y al final cero corriente y cero voltaje. O sea que su voltaje va cayendo. Y cuando está en descarga, la resistencia está en paralelo al capacitor y el capacitor está en descarga, va bajando su voltaje.
Por lo tanto, la resistencia también baja su voltaje. Entonces, ven que interesante, el voltaje de la resistencia siempre es la misma fórmula y siempre está cayendo. Entonces, ¿cómo se ven todas estas gráficas dibujadas? Todas estas gráficas dibujadas se ven igual. ¿Okay? Esta se ve de arriba para abajo. Esta otra, 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 de grande a pequeño, pero al revés. Recuerden, es exactamente igual, pero está al revés. Esta no, la corriente. La corriente es la que va en sentido contrario, porque recuerden el ejemplo de los carros van saliendo, no entrando. Entonces va de mucho hacia poco, pero al revés. ¿Okay? El voltaje del capacitor, de mucho hacia poco en positivo. La corriente en carga, de mucho hacia poco positivo. ¿Cuál es la única fórmula de estas que tiene esta figurita de aumento? La única que tiene esa figurita de aumento es esta, donde ven el 1 menos. 1 menos, y vean que esto es lo mismo. E a la menos tiempo entre tau, 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 es igual, es E a la X. Entonces, todas tienen la misma forma, excepto esta que tiene el unito, tiene una forma creciente.